toda mi infancia y adolescencia milité en el Partido Humanista y además creé el Partido Verde Ecologista cuando todavía no era cool, Mirá. digamos, en 1989. Yo siento Así que eso nos hermana mucho, haber hecho un partido, partido político y el entusiasmo temprano por el Bitcoin. No, y además lo hice, cuando digo que lo hice es en la esquina juntando primero Las firmas. adhesiones, después las afiliaciones. Justicia electoral. Siendo fiscal general digamos, porque no teníamos suficiente gente para tener un fiscal en cada mesa, entonces fiscalizábamos una escuela entera, a veces un par de escuelas. Sí, viví la política desde adentro y de hecho es la razón por la cual llegué a la descentralización y la entendí como una respuesta a un problema que yo había encontrado muchos años después, o sea, muchos años antes. En realidad, yo a fines de los 90, 99 para ser más preciso, decido dejar la militancia dentro de estructuras, porque llego a la conclusión de que lo que corrompe es el poder y las estructuras piramidales. Las jerarquías. Las jerarquías. Entonces llego a esa conclusión y ahí sale mi búsqueda de decir cómo podemos armar una sociedad, digamos, más horizontal, más plana, pero no tenía claro cómo y salgo a hacer algunos experimentos. Mis primeros emprendimientos buscaban ser cooperativos, digamos, fallé miserablemente, aprendí un montón de cosas ahí, pero como que en realidad llego a esa conclusión, ¿no? Que en realidad el problema es la concentración de poder y que en la medida que el poder, son dos cosas, tratar de fragmentar el poder lo más posible y además hacer que el poder sea líquido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que haya opcionalidad en la delegación de poder, que si yo le delegué poder a una persona porque creo que va a hacer el bien para mí y deja de hacerlo, poder sacarle ese poder y dárselo a otra persona. Porque esos son como los dos problemas, ¿no? La cristalización del poder y la concentración del poder es lo que hace las grandes injusticias de la sociedad, que el ¿no? poder no sea un cheque en blanco que le entregas a alguien y que pueda hacer lo que quiera. Totalmente. Bueno, pero en el caso de lo que es la democracia representativa el día de hoy, funciona de esa manera al punto tal de que la elección es el único día de democracia real que hay y después el juego de los representantes puede cambiar automáticamente. O sea, acuérdense de Borocotó, que se dio vuelta. Se dio vuelta al día siguiente. Se transformó en verbo, borocotizarse. borocotizarse. ¿Te acordás de eso? Entonces, creo que más allá de que me encanta la idea y yo también vengo de un pasado centralizado y desde ahí encontré Bitcoin como la descentralización filosófica fue lo que me interesó mucho más que el dinero. Todavía queda un paso grande y no lo veo tan real el hecho de poder atomizar todo el poder, porque necesitas la voluntad de la persona que está en busca de ese poder para que se atomice. Yo creo que el poder siempre es delegado. Digamos, siempre nosotros, lo que pasa es que no tomamos conciencia de que, digamos, sea poder económico, político, siempre es delegado. Lo que pasa es que los mecanismos de delegación no son tan claros, ¿no? Cuando vos comprás algo, en el fondo estás aprobando, haciendo una transferencia de poder o un apoyo a toda una cadena de valor que hay detrás de eso que compraste. Entonces, en el fondo está eso y en la política es claro, pero el problema es esto de esta traición, ¿no? De los que reciben el poder, que cuanto más poder acumulan, por eso yo decía la acumulación de poder era uno de los problemas que yo veía, cuanto más poder acumulan, o se corrompen y empiezan a usar el poder para beneficiarse a sí mismos, o son corrompidos, porque también el poder tiene esa dinámica, que si yo acumulo suficiente poder, digamos, otros poderes, que quizás no tienen mis mismos principios éticos, van a empezar a extorsionarme para que yo use mi poder a su favor. Entonces, digamos que la única manera de no ser corrompido es no tener el poder, o no ser coercionado es no tener el poder. No es que uno, por más ético, yo me considero una persona que no me voy a dejar, y creo que lo he experimentado. O sea, ya hoy, cuando entré en Bitcoin, una de las motivaciones fue validar si yo podía lograr cierto poder, si se quiere, y mantener mis principios. O sea, si era corruptible por el poder o no. Y hasta los límites donde todavía nadie me ha venido a extorsionar fuerte. Muy digamos. Jedi este desafío ético. Ético. Pero bueno, fue una de las motivaciones por las cuales volví al foro público. O sea, después de 13 años de estar, o 12 años de no estar en el foro público, volví al foro público a medir esto. Y un poco las conclusiones fueron estas, es decir, sí, yo no soy corrompible en mi fuero íntimo, porque no me interesa el dinero, el prestigio, el poder, digamos, en sí mismo. Son herramientas para algo.
Pero si vienen y me dicen, che, mira, acá están las fotos de tus hijos saliendo del cole, Sí. digamos, te tajean las ruedas, después, ¿entendés? Y llega un momento donde voy a ceder, porque yo no voy a sacrificar a mis seres queridos. Una cosa es que me sacrifique a mí mismo. Es muy heavy eso de la política real. Exacto. Entonces, en la política real, eso, cuando llegás a cierto nivel de poder, eso va a pasar. Por eso yo, como toda mi construcción en el mundo Bitcoin, siempre fue con esa conciencia y nunca... Siempre que pude fragmenté, siempre que pude, digamos, como delegué y ayudé a que otras organizaciones tomaran parte de la construcción del ecosistema y nunca tratar de tener una organización que controle todo, ¿no?